¿Cómo les va? Bienvenido, bienvenida a este programa Oficios con Historia, un programa dedicado a retratar las antiguas profesiones, antiguos oficios que distintos personajes han desarrollado a lo largo de su vida. En este primer capítulo vamos a conocer a Samuel Yáñez, un sastre. Sabemos que actualmente es muy raro que una persona se envíe a diseñar un traje a medida. Vamos a conocer la historia de Samuel Yáñez, quien hace 2 años se desempeña acá en Linares, pero que viene de toda una historia desde Santiago. Don Samuel Yáñez, de profesión sastre, nacido en la zona de Marimaura. Cuéntenos un poco sus primeros años acá en la región del Maule, cómo fueron, cómo fue su infancia y parte también de su preadolescencia, cuando ya uno comienza muchas veces a vislumbrar lo que va a ser el futuro ya de adulto. Bueno, yo estudié de primero a sexto en la escuela de Marimaura y ahí me vine a estudiar a Linares, estudié los básicos que estaban en el Politécnico en esos años, que después los echaron y estaban los básicos en la esquina de Yumbel, no me acuerdo la calle, que está ahí cerca del hospital, y de ahí al liceo. Ahí primero medio, me dio por irme ya del campo porque no seguía estudiando. ¿Viajaba todos los días? Todos los días, esa cuestión de que a la hora del amigo de repente viajábamos a las 11, entrábamos a las 2 de la tarde y teníamos que de las 11 de la mañana esperar todo ese lapso y comíamos prácticamente nada porque los papás no tenían los recursos prácticamente para darnos todos los días almuerzo para que uno almorzara acá, pues. Entonces era complicado. ¿Cómo era su relación también familiar? ¿Es hijo único? ¿Tenía más hermanos? No, somos 5 en la familia, 4 mujeres, yo soy el único hombre. Bueno, a mí me dan todo porque era como el regalón, digamos. Y él era un tiro al aire, pues, en el sentido de que no valoraba nada. Cuando a uno le dan, no valora porque no sabe lo que cuesta, pues. Entonces, como a los 15, 16 años, me dio por irme de la casa. No porque me faltara, sino que era una decisión que tomé así a la loca, porque la realidad era de no perjudicar a mi papá. Porque siempre encontraba que me da poco, porque no valoraba nada, pues. Lo que me da lo vendía, no estaba ni ahí con nada. ¿En qué trabajaban sus padres? ¿De qué? Bueno, mi papá trabajaba en negocio, agricultura, pero él tiraba más por el negocio que la agricultura. Compraba animales, vendía y leía bastante bien. Y eso. Más o menos 15 años mencionó que fue cuando decide irse, digamos, de la casa a buscar quizás lo que era la independencia. La independencia, claro. O sea, yo, porque como me dieron todo, yo no sabía hacer nada, porque las mamás eran medias machistas, a uno no lo dejaban entrar a la cocina para aprender a cocinar, nada. Pues entonces uno no hacía nada como que eran cosas de mujeres. Y ahí a los 15 años yo me fui y lo único que quería era ganármelas por mí mismo y ser independiente y todo. Y empecé a buscar trabajo, no me daban trabajo porque era muy joven.
¿Buscaba trabajo acá en la zona? No, mismo? acá nunca me gustó la agricultura, nunca, no me gustaba la cuestión. ¿Cuál cree usted que era como el horizonte en ese tiempo? No sé, quizás a su papá le gustaba el área comercial, mencionó usted. Bueno, él siempre quiso que yo trabajara con él, en ese rubro con él, y de hecho me ofrecía cosas, me ofreció un camión que trabajáramos juntos y que él la ganancia la mitad y mitad, y yo nunca quise. ¿Por qué? Porque yo tenía muchos amigos que si él me compraba un camión a donde me invitaran, yo iba a partir con ellos y me iba a farrear todo lo que él realmente me está dando. Entonces, por eso más decidí de irme prácticamente. ¿Cómo era la relación que tenía con sus amistades de la época de juventud? No, muy buena, no, buenísimo. O sea, todos prácticamente los criamos como es un villorrio, digamos, todos nos conocimos de chicos, entonces éramos muy, la niñez la vivimos muy bien, pues, o sea, como niños en el campo, haciendo refalones, los sacábamos los zapatos para pelar y todo, no, es buena, no tengo nada que quejarme de eso. ¿Mantiene contacto con alguno de ellos? Sí, pues el que estaba acá, de hecho nos conocimos desde niños, pero él, por ejemplo, estuvo en el ejército y pasaron unos 20 años o más, o 30 años, que no los veíamos. Y acá nos encontramos de nuevo cuando recién yo llegué acá, y hacía muchos años que no los veíamos. ¿Retomaron el contacto después de muchos años, sí. Así que, y nos vemos constantes, porque él viene todos los días prácticamente, cuando no pasan más de 2 días que no los vemos, desde que llegué. ¿Eso le sirve a usted también en el No, día a día? bien, Poco pues, distraerse, sí, pues ir recordando la niñez y todo eso, todas las etapas de la vida. Pues. Mencionó que a temprana edad salió de la casa, que no quería trabajar con su padre. ¿En su juventud se considera usted, ahora viéndolo ya en su época adulto, un rebelde para su generación quizá, o no? No, rebelde no, sino que yo creo que salí en el momento justo, porque si yo veo o cualquiera que hubiera tenido la crianza que yo tuve, que uno va para allá, sabe que va a joder al papá en ese sentido, porque uno a los 15, 16, 17 años le echa nomás sin pensar y no está ni ahí con qué es lo que va a suceder. Pues. Entonces uno se gasta la plata y no le importa nada. Pues. Y yo era así, pues. A mí no me importaba nada. Pues. Entonces por eso tomé esa decisión, porque yo sé que más adelante iba a ser peor y le iba a estar pidiendo a mi papá. Pues. Entonces le iba a exigir cosas que me iban a llevar por mal camino. Pues. ¿Cómo llega o después de cuánto tiempo decide llegar a la región metropolitana, la capital de Santiago, que fue donde se desempeñó posteriormente? Bueno, yo me fui a esa edad más o menos, 15, 16 años. Me fui a la casa de una hermana. ¿Tenía familiares allá? Sí, mi hermana mayor. Empecé a buscar trabajo y entré a una sastrería haciendo aseo. ¿Fue su primer trabajo, digamos, allá? El trabajo, claro, porque yo conocía a la persona que era sastre, porque venía a veranear acá a Marimora. Y él no quería darme trabajo, me decía que por qué no me venía de nuevo de vuelta a mi casa si sabía que no me faltaba nada. Y ya, y le dije que si no me daba trabajo me lo iba a conseguir en otro lado. Y Tuvo me que dijo, convencerlo. claro, pues, entonces me dijo, ya, yo te doy trabajo, pero para que me haga aseo acá en la sastrería. Y entré haciendo aseo, pues, y me mandaba a en la calle, estaba como en un 5.º piso,
y me mandaba a barrer la calle porque a mí me da vergüenza de barrer porque yo acá no hacía nada, po. Entonces iba a la calle y él lo hacía para que yo tomara conciencia y me devolviera. Cosa que no le gustara. Claro, entonces ¿qué pasaba? Había un antejardín y yo empezaba a barrer la vereda y cuando veía que venía gente, agarraba la escoba, la tiraba al antejardín, pasaba la gente, agarraba la escoba y así, y él me miraba de arriba y se mataba de la risa, porque sabía que no me gustaba hacer eso. Y después con el tiempo seguí trabajando con él. Y con el tiempo me empezó a llamar la atención esta cuestión y agarraba telas del piso, de los que recortaban, y me pasaba una máquina y ahí le decía yo tratando de coser. Y ahí cuando ya me vio medio entusiasmado, ya habían pasado sus años, sus 4 años, y veía que me llamaba la atención y me empezó a enseñar él a cortar pantalones. ¿Cómo se llamaba esa persona? Se llamaba Carlos Reyes. Fue su mentor, básicamente. Claro, pues, y le decían el polo. Y no, yo, esos años yo era un tiro al aire, porque suponte yo en Santiago llegaba, salía, me metía a cualquier lado, no me importaba, era bueno o malo, no estaba ni ahí con nada. Aguerrido. Aguerrido, sí. Y era de pocos amigos, que siempre andaba solo. Y me metía a cualquier lado, donde ir a bailar, ir a comer. Y después de mucho tiempo me hice de un amigo que era que todavía actualmente lo veo, que es de donde pagan manda un santo, San Sebastián, que es para el sur, Yumbel. Y por una persona me hice amigo de él, porque me acuerdo, llegué a una parte y estaban todas las mesas ocupadas, y una persona que a mí me conocía me dice: Samuel, yo te voy a presentar a una persona que nunca te vayas a arrepentir de ella. Ya. Y me presentó a esta persona, que lo hicimos muy amigos, y él anduvimos muchos años juntos. Y de un día para otro le dije: ¿sabes qué? Me voy a meter a estudiar, así que vamos a dejar de vernos, porque tengo que ser alguien en la vida. ¿Cómo a qué edad llegó ese Eso momento? Imagínate, yo me fui a los 16, de haber tenido unos 23 años, 24 años. Ahí saqué el cuarto medio, me metí a trabajar y a estudiar. Y después que saqué el cuarto medio, me metí a la escuela de sastrería, que es una de las mejores, digamos, de Chile en esta cuestión de sastrería. Y ahí le puse bueno, o sea, lo único que quería, de hecho, yo cuando me recibí, invité a mi hermana a mi graduación y nunca me creyeron, porque yo nunca dije que lo que estaba estudiando o que cuando venía a veranear a mis papás, nunca les dije nada. Hasta cuando me recibí. Todo en secreto. Todo un secreto para mí. ¿Por algún motivo en especial? No, o sea que porque nadie me iba a creer, porque era como era así. Mis hermanas nunca creyeron cuando yo las invité a mi graduación, hasta cuando me dieron a entregar mi diploma. Ahí mis hermanas lloraban de emoción y todo eso, que ella sacaba una profesión, por lo menos. ¿Cuánto tiempo más o menos fue el que tuvo que estudiar, digamos, sastrería? 5 años estudié sastrería. ¿Y cómo fue ese proceso también de ir conociendo un poco más de algo que usted ya conocía por algo que se encantó, digamos, trabajando con un sastre? Claro, porque hay mucha gente, yo la verdad que no sabía qué estudiar. Sí, sastrería o otra carrera, no sé. ¿Tenía alguna otra opción por ahí? Lo otro que me gustaba era contabilidad. Y tiré la opción de
sastrería, no sé si me gustaba tanto o no, por sacar una profesión. Y lo otro es que yo estaba constantemente metido en esto, estaba viendo y tenía la posibilidad que si estudiaba esto, alguna duda, tenía que preguntarle y que me lo explicara como corresponde, ¿no? Porque era el dueño de la sastrería. Entonces, su mentor en ese sentido. Exactamente, sí. ¿Cómo recuerda también el periodo de estudio? ¿Cuántos más o menos eran los estudiantes que había en esa escuela? ¿Hombres, mujeres? ¿Había más uno del otro? No, muchos, porque la escuela de sastrería era como una industria. Todas las maquinarias que usted puede ver en una fábrica estaban ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Los que se iban recibiendo, los dueños de las fábricas estaban afuera ofreciendo prácticas pagadas, porque sabía que salían capacitados. Lo otro es que la mayoría de los modelistas y de los cortadores de las fábricas eran egresados de ahí, de la escuela de sastrería. Y que habían en todos lados eran egresados de ahí, que era una de las mejores. Entonces, ¿qué pasaba? Salía usando todas las máquinas y harto conocimiento, porque eran por etapas y tenía que conseguirse los clientes uno para poder hacerles traje y cuestiones. Era completo. Cuéntenos la experiencia que tuvo, con qué, digamos, grandes sastres tuvo como profesores también en esta escuela que usted menciona en la que estudió. Bueno, la mayoría de los sastres de Santiago son de ahí, de ese colegio. La mayoría son esas. Las otras son academias, que por ejemplo, un mes le enseñan a cortar un pantalón y no lo enseñan a armar completo, y después otra cosa, por etapas. Aquí le dan, por ejemplo, ¿cómo se llama? Le dan la experiencia porque los profesores se iban a capacitar afuera, a otros países, Italia, algunos, España. Se metían a las grandes fábricas, los adelantos que habían. Entonces por eso salían capacitados de ahí, del colegio, digamos, de sastrería. ¿A usted le fue complejo encontrar su primer trabajo como sastre una vez egresado ya de...? Claro, yo cuando ya salí y egresé de esto, trabajé en una fábrica que es muy nombrada, que son los Cubillos, que yo estudié todo lo que era medida de sastrería de hombres y entré a trabajar en el taller de sastrería a medida. Después fui cortador en la fábrica. Y así, después que trabajé ahí, yo dije, si estudié esto tengo que independizarme. ¿Después de cuánto tiempo? Después de unos 4 años, 5 años, fui jefe de un taller de moda, y ahí un día viernes que no vinieron a pagar los dueños. Entonces la gente, como yo era el jefe, que trabajaban como 12 o 14 personas, empezaron a decirme a mí que cómo no venían a pagar y cuestiones. Entonces los dueños estaban en una reunión que no alcanzaron a pagar ese día. Entonces yo le dije, ¿saben qué? Yo no vuelvo más a trabajar acá. Yo voy a trabajar independiente, voy a trabajar solo. De hecho, esa es la máquina que nunca he vendido, que empecé con esa máquina, que es como un amuleto para mí. Yo tenía muchas máquinas, trabajé, de hecho, tenía un taller completo y he vendido todo, porque en ese tiempo yo no era soltero, y de repente me da la tontera y vendía todo y quedaba sin nada. Y
Y esa máquina nunca la vendí, por eso. Y empezaba con esa máquina de cero de nuevo, y empezaba, lograba tener una máquina industrial, y empezaba y tenía otra y otra y así, pues. Pero cuando empecé solo, nadie me conocía, pues. Entonces pasé hambre, una que no me conocía nadie me mandaba a hacer nada. Entonces yo vivía en un departamento, abría las ventanas y me ponía, me sentaba en la máquina y empezaba a arreglar cosas mías para que me vayan trabajando. Y ahí de a poco me mandaban a arreglar cosas y de repente no me daban ni para pagar el arriendo. Y era complicado. ¿Cómo intentó usted también a darse a conocer en ese rubro en Santiago, igual que si bien es mucho más grande? Es competitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo nunca bajé los brazos cuando empecé solo, de repente rendirme y decir, bueno, tengo que ir a pedir trabajo a un taller o a una fábrica, no sé, pero no yo con la mentalidad ganadora, porque yo decía, bueno, todos empiezan así y algún día se harán conocidos. Entonces, la primera pega que por el diario, me agarré una pega de uno de los dueños de los bancos Edward, que tenían una boutique, él y la señora, en Los Leones. Y fui y me dio como 10 chaquetas para hacer, que me pasaba un dibujo, yo tenía que sacar los modelos, y me pasaba la tela y los materiales. A todo esto yo le hice el trabajo y este compadre era tan loco que no me quiso pagar. No porque no tuviera, sino porque él no quiso. No. Entonces yo pensaba que de primera que era broma. Entonces yo sacaba la cuenta de las 10 chaquetas y las 10 faldas que había hecho, de la plata que me iba a ganar y que iba a tener para comer y para pagar el arriendo y todo eso. Y me encuentro de que él no me pagó el trabajo porque no quiso, ¿no? Y era tan loco que yo me fui a un perchero porque tenía unos percheros largos así llenos de chaquetas y agarré un montón de chaquetas que apenas cruzaba los dedos así y me las llevo. Y me paré delante de él y le dije que me las quitara. Era tanta la impotencia que el compadre, no sé qué cara le puse, que no se atrevió a quitarme las chaquetas. Me las llevé. Esperé una semana y empecé a vender chaquetas a las boutiques, porque las boutiques no le hacen más de 5 chaquetas de un modelo, porque son exclusivos. Y gané más plata de que si me hubiera pagado el trabajo. Salió ganando, de hecho. Y de hecho, a fin de cuentas. De hecho, yo después me junté en Ahumada con él y me saludó de mano y se mataba de la risa lo que yo había hecho. Me decía, ¿sabes qué? Yo en mi vida he cagado a harta gente, pero el único que me salió el tiro por la culata fue contigo. Y me decía, trabajemos juntos, nunca te va a faltar la pega ni la plata. Y yo te pongo un taller con todos los adelantos que hay, para que trabajemos juntos. Y yo no quise. Que ahí podría haber estado también una gran posibilidad, pero así como era de loco, que cuando le da la cuestión no pagaba y no pagaba. Oiga, bueno, se independiza finalmente, comienza a hacerse ya de los primeros clientes. ¿Siempre trabajó solo? ¿También tuvo gente que trabajó con usted? No, tuve gente. Tuve un taller grande que le trabajé a Falabella un buen tiempo. Le trabajé como 5 o 7 años, una cosa así. Y trabajaba gente conmigo.
Que conocía ya algo de No, ellos sabían, tenían que saber la pega al rey al derecho, porque ahí hay que ponerle, sacar producción, porque de repente Falabella mandaba a hacer 500 faldas, 500, 600 faldas, o 500 pantalones, 200 abrigos, y así, pues entonces eran cantidades. Y había que cumplir con las metas. Había que cumplir con las metas, o si no te iban descontando igual, porque ponen fecha. Y yo la verdad que no tenía el capital como para trabajar con ellos, porque ellos pues, tenían un sistema de que tú entregabas y te pagaban a 60 días después que tú entregabas, y tú a la gente tienes que pagarle semanal, pues. Entonces el sistema en Santiago no se paga mensual o quincenal, sino que semanal a la gente. Entonces había que tener un buen billete para poder avaliar esos meses hasta cuando te vengan a pagar. Entonces, ¿qué pasaba? Que eran miles de talleres que postulaban, y yo cuando recién postulé por postular, pero nunca me imaginé que iba a quedar. Te revisan las prendas, las terminaciones y todo, y si clasificas o no. Y quedé clasificado con las muestras que había hecho. Y ahí me llamaron, después de una reunión con todos los talleres, toda la cuestión. Entonces yo me salí de la reunión. Y ahí dejáis tu prenda con tus datos, tu teléfono y dirección y todo. Y después me llamaron que porque yo me había salido de la reunión. Yo le dije, no, porque yo no puedo trabajar con ustedes porque no tengo el capital para amortiguar lo que ustedes se demoran en pagar. Pero si ustedes me pagan, yo entrego, ustedes me pagan, yo trabajo con ustedes, o si no, no. Y me aceptaron. Y no sé si era yo el único taller que me pagaban. Cuando yo entregaba me pagaban al tiro, y el otro pedido, y podía seguir trabajando, porque si no, no podía. Entonces, ¿qué pasa? Yo iba a entregar, ellos me pagaban, yo le pagaba a la gente que trabajaba conmigo, y todos felices. Logró llegar a un acuerdo entonces. A un acuerdo con ellos. Conveniente para ambas partes. Para ambas partes. Samuel, vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a seguir profundizando un poco más en lo que fue su vida ya, trayectoria profesional, y por qué decide finalmente venirse acá a Linares. Hacemos una pausa muy breve. Ya, don Samuel, quedamos cuando usted termina trabajando con Falabella, le fue relativamente bien, llegó a un acuerdo. ¿Qué vino después en su etapa, digamos, profesional en Santiago? Bueno, profesional, después de trabajarle a Falabella, terminé con ellos porque después empecé a trabajarle a boutique. Una, que las boutiques exigen calidad. Lo otro, que nos hacen más de 4 o 5 modelos de una misma prenda, y son mucho mejor pagadas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo reducí el taller. Uno trabaja con menos gente y gana más plata, porque en el sentido de que las boutiques, como pagan bien, y las prendas son mínimas, 5 prendas máximo de un modelo, y el monto es más grande. También en una oportunidad nos dijo que comenzó a trabajar con figuras
ligada al mundo del espectáculo. De hecho, Patricia Maldonado fue una de las personas con la que trabajó cuando ella lanza una marca para personas de talla grande. De talla grande, claro. Yo con ella trabajé cuando empezó, le hice, bueno, yo le empecé a hacer la ropa para las tallas grandes, el cual, bueno, la manera de ser de Pati Maldonado, prepotente y todo, que después se cambió porque una amiga, ella en ese tiempo estaba en muy mala situación, y una amiga la ayudó a ella a levantarse, que le pasó una parte de su local, el cual ella, cuando le empezó a ir bien, la dejó, se fue a patronato y ni siquiera le agradeció a su amiga. ¿Cómo llega usted a tener este nexo con ella para poder comenzar a trabajar y cuánto tiempo más o menos duró? Es que antes generalmente ponían aviso en el diario y que necesitaban talleres, por ejemplo, si por ejemplo una fábrica necesitaba, por ejemplo, 10 talleres para pantalón, y ponían aviso en el Mercurio, y uno de ahí iba, hacía una prenda y la presentaba a donde necesitaban, y si les gustaba le daban pega, y le dan una cantidad de pega que sus 50 pantalones, 20 faldas, depende de la capacidad que usted tuviera en el taller, que le pudiera sacar semanalmente. Y ahí yo conocí a Pati Maldonado y empecé a trabajar con ella, pero duramos como 2 años, más o menos, porque después ella quería pagar lo que ella quería pagar. Entonces yo no le aguantaba porque yo era el que trabajaba, yo era el que le producía. Ella era su clienta en esa instancia. Claro, porque ella hacía cosas para vender, entonces yo le decía, no, si yo tengo que cobrarle a usted mi trabajo, porque usted cuelga las cosas, usted no sabe de esto. Usted cuelga las cosas que yo le hago y las vende. Y usted quiere pagar lo que a usted se le da gusto y gana. Entonces no le aguantaba de que me pasara allá ni nada. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo le daba direcciones y teléfonos de otros talleres que le podían cobrar más barato, pero la calidad era más mala. Entonces llegaba con las prendas y me decía, pero ¿cómo me mandaste a tal taller? Mira lo que me hicieron, y me tiraba las cuestiones arriba. Eso es lo que quiere pagar. Usted no quiere pagar calidad, yo le hago calidad, pero usted me paga. Entonces, al final no seguí con ella por lo mismo, porque no le gustaba pagar lo que realmente valía el trabajo. Cuéntanos un poco ya de su lado más personal, estando en Santiago, cómo llega también a formar familia, a conocer a su señora, que actualmente es su esposa. ¿Cómo fue también ese tiempo viviendo en Santiago? Bueno, yo de hecho, yo toda la vida he sido como un tiro al aire, así, digamos, muy, no bueno para tomar, digamos, pero me gustaba mucho la noche. Yo en la semana yo creo que me amanecía sus 3 días. Por ejemplo, el día viernes o el día sábado, por ahí por el día martes, muy de amigo, carretero, hasta cuando conocí a mi señora, que quedó esperando mi hijo. Yo tengo un hijo de 16 años ahora, el único hijo, y me emparejé viejo, ya, que yo creo que mi hijo me
mi hijo me hizo cambiar mi vida, porque si no yo creo que todavía hubiera sido así, como no me hubiera importado nada y no hubiera tenido lo que tengo. O sea, en el sentido, no me interesaba tener una casa, ni auto, ni... no me interesaba nada. Logró sentar, digamos, cabeza. Cabeza, digamos. en ese sentido, como que de ahí calmé las pasiones y estaba más relajado, más tranquilo. ¿Después de cuánto tiempo estuvo en sus planes el volver acá a la zona de la región del Maule? ¿Y cuáles fueron también los motivos que lo llevaron a esto? Bueno, de hecho, yo en Santiago nunca tuve una casa. Nunca me llamó la atención de tener una casa allá. Y vine a veranear y por curiosidad le pregunto a una hermana de qué es lo que había que hacer para tener una casa acá. Mi hermana me llevó a una constructora y me metí a una casa, el cual prácticamente yo no hice nada. Una señora de la constructora me hizo todos los papeles y me salió la casa como en un año. A todo esto recibí las llaves sin que supiera mi señora en Santiago de que yo estaba metido en una casa acá en Linares. Y vine, me entregaron las llaves, llegué allá, le dije, mira, tenemos una casa, pero en Linares, nunca me creyó. Y vinimos a verla, pues. ¿Le gustó cuando la vio? De todas maneras, pues, si nunca teníamos tenido una casa, nada. Y ahí yo nunca más volví a la casa, sino que pagaba los dividendos para acá y no tenía ni reja. Y pasaron como 5 años, tirada la casa ahí. Y un día mi señora me dice, ya pues, si tenemos una casa, vámonos a Linares, pues, si en nuestra casa. Fue idea de ella entonces. Claro, exacto. Entonces yo cuando venía a veranear me decía, oye, pasa a ver la casa porque cómo está, en qué condiciones está. Entonces yo venía a veranear a la casa de mis papás y nunca ni sabía dónde quedaba la casa. Y cuando nos vinimos, de hecho el pasto estaba más grande que la casa, no se veía ni la puerta, porque no tenía reja, no tenía nada y hubo que limpiar y hicimos una reja de madera de primera porque se habían robado ¿cómo se llama? Las llaves del antejardín, por el cobre de haber sido. Yo pensaba que la casa no tenía lo que es nada dentro, que se habían robado los artefactos y eso. Y ahí tomamos la decisión de venirnos en el 2010. De hecho, nos vinimos en el 2010. El año del terremoto, de hecho. Del terremoto. Yo nunca pude, yo de hecho tenía hablado un local, el local que yo quería arrendar quedó parado, pero lo que me cobraban era como el triple del valor que yo lo quería arrendar, porque no se había caído, digamos. Entonces, ¿qué pasaba? Que los dueños de locales, que se les habían caído los locales, tomaban los locales por el valor que fuera y ahí quedaron pegados en ese sentido de los arriendos y caros, pues, para la ciudad, digamos. Entonces yo estuve como 4 meses y tomé la decisión de devolverme a Santiago de nuevo. Mi señora acá y yo trabajando en Santiago. Y yo había trabajado con la señora de Gervasio, ¿cómo se llama? En desfiles de moda y cuestiones que había que arreglar los vestidos en el momento que se subieran a la pasarela, la Mónica Aguirre. Y así que ahí en desfiles de moda, de nuevo, hasta que armé el taller de nuevo y empezar a trabajar independiente de nuevo. Y que tenía clientes, que ya no empezaba de cero, porque ya tenía
tenía una clientela establecida ya. Finalmente, por cosas de la vida, igual termina viniéndose acá hace 2 años más o menos. Sí, 2 años, un poco más, sí. ¿Cómo aceptó finalmente el desafío de venir acá? Acá, si bien habían sastres, ya muy pocos van quedando. De hecho, usted vendría siendo uno de los que están aún activos. Claro. Claro. ¿Cómo toma el desafío también de darse a conocer en una zona en el cual no iba a tener, digamos, la misma clientela? La misma clientela. que tenía en Santiago? De hecho, yo los precios que tengo acá son de acuerdo a la ciudad de acá, porque yo en Santiago tenía otros precios que eran mucho más altos. Entonces, todos los precios que tengo acá de acuerdo a la ciudad. Yo soy muy valiente para tirarme esos saltos así. Me doy lapso que si no resulta, venía con la intención de que si no me resultaba me devolvía a Santiago. Y iba a probar 6 meses, 8 meses máximo. Pero si no me resultaba me devolvía, porque si me devolvía yo tenía mi clientela y podía continuar. El cual aquí, bueno, como yo le decía antes, que me paraba en la calle, en los semáforos, entregaba, mandé a hacer 2000 volantes y le entregaba los autos, me metía al estacionamiento de los supermercados. En ese sentido yo soy, no me da plancha para nada. Que de repente me digan a mí, ¿qué estáis haciendo aquí? Que paraban el semáforo, que cuestiones. No, pues aquí estoy haciéndome publicidad, a ver si puedo trabajar o no. Entonces... Y de estos 2 años, ¿cómo ha sido también la clientela que ha ido adquiriendo con usted? Bueno, ¿cuáles son los principales trabajos que suele realizar o que le mandan a realizar? No, de hecho yo aquí muchos arreglos y hechura, bastante igual. Tengo una pantalonera de un sastre que fue famoso, Cárcamo, que es muy nombrado, que tengo muchos clientes. Y un cliente me trajo a la pantalonera que él tenía, el cual la señora no se ha sentido muy bien de salud y ella me hacía los pantalones. Porque mucha pegaba a mí solo, que chaqueta y pantalón. Entonces me busqué otra pantalonera y que llegó al mismo nivel de la señora que tenía Cárcamo, que empezamos a afinar detalles y terminaciones y que está muy bien. Y ella me hace todo lo que es pantalón. Yo se los corto, se los doy preparados y ella los arma. Y yo me tiro con todo lo que es la chaqueta, digamos, el cual la clientela ha quedado muy conforme con mi trabajo, porque se ha corrido la voz. El boca a boca es mejor que darse a conocer con un... El trabajo habla por sí solo. Exactamente. Entonces, yo le pongo calidad a la chaqueta, buen material, y cuando encuentran, porque aquí hay gente que llora mucho, que encuentra caro todo, y yo les puedo bajar los precios, pero sí les pongo de más mala calidad los materiales, si quieren que les baje los precios, porque uno, de acuerdo a eso, también lo que les recomiendo a los clientes, de que no les vale la pena si usted se manda a hacer un traje a medida, que la tela sea de baja calidad. Tiene que ser una tela de alta calidad para que le convenga, o si no, es mejor que se lo compre en una tienda. Que le dure en el tiempo. Exactamente. Y que no pierda la forma, y porque en las tiendas hay trajes que incluso de muy mala calidad, los materiales que les colocan. Que yo de hecho le he mostrado a clientes que le he cosido el forro
y le he demostrado una calidad del material que parece papel, que es la única manera de bajar costos, porque si no le ponen una calidad mala de material no pueden bajar tanto los costos. ¿Cuáles son como las fechas para usted que son como más intensas en su trabajo? Por ejemplo, acá ha sido más o menos parejo. Por ejemplo, allá en Santiago, por ejemplo, aquí en septiembre, para las fiestas patrias, la gente se prepara. Todos quieren prácticamente tener una tenía nueva, o el guaso, pantalón de guaso, la chaqueta de guaso, que me he dado cuenta yo. En Santiago no, pues nadie se preocupa de eso. La gente no se preocupa tanto de ropa y andar con una pinta nueva, no se preocupa, pero aquí la gente sí. Hay muchas agrupaciones también, incluso folclóricas. Folclóricas, sí. ¿Le ha tocado trabajar con alguna de ellas de momento? No me ha tocado todavía trabajar con... Sí me tocó trabajar con bomberos. Y ahora que me están ofreciendo de una iglesia cristiana, que es cerca de los alrededores de Longaví, que le hice unos trajes a unos señores allá, que quieren uniformes, pero son muchos. Son algo de 70, 80 uniformes que quieren. Me van a traer la muestra y ahí vamos a ver si resulta o no resulta. Y eso es lo que hace falta aquí, es gente que trabaje en esto. Porque yo podría, si yo tuviera esta pega, yo podría tener unas 2 o 3 personas que trabajen, porque yo ahí me puedo tomar unas pegas grandes. Por ejemplo, un club de guasos que de repente quieren tanta cantidad de chaquetas, pantalones, como una academia de baile, cosas así, que allá lo hacíamos. De repente me agarraba horas de teatro y muchas pegas. ¿Cómo ve actualmente su profesión, su oficio actualmente con la cantidad, digamos, de desastres que hay, quizás a nivel nacional? ¿Lo considera que está quizás en caída, que falta potenciarlo? Porque tomando el ejemplo de acá... yo creo que va en decadencia la parte de sastrería porque la juventud ya no les interesa ellos les interesa otras carreras. Usted, yo creo que de 100, o si uno le interesa esta cuestión, es mucho. Yo creo que están quedando los sastres que están quedando y no creo que haya más, porque si se cierra la escuela de sastrería, que era la que realmente donde salían todos los sastres y los cortadores y diseñadores, porque ahí había moda, diseño, confección y medida, terno a medida. Y si cerraron esa cuestión, ya no hay escuelas de sastrería, que era la mejor que había. ¿Cómo también influye el tema de la industria, que es, digamos, la fabricación en gran escala también? Porque ahora, claro, mucha gente prefiere ir a una multitienda, comprar mucho más económico, que mandar a hacer, digamos, un traje a medida. Sí, pero es que la gente que realmente se sabe vestir y la medida es muy diferente a la confección de la tienda. Es otra cosa. Una que mejor calidad, de más duración, y usted no tiene que estar arreglando, porque si usted se manda a hacer un traje a la medida, le va a quedar como usted quiere y como usted lo pida, que es lo que la gente busca. Y la persona que
que está acostumbrado a la medida, nunca dejar de vestirse. Y generalmente los papás, a los hijos y así va. Es increíble, la gente, mucha gente se viste a la medida. Con respecto a los trabajos de terno a medidas que le llegan a hacer, más o menos ¿cuánto podría salirle a una persona? ¿O va a depender también del tipo de tela que lo quiere y el proceso también cómo es? No, de hecho, más o menos el que tiene con anticipación una persona mandar a hacer un traje. De hecho, depende de la pega que yo tenga anteriormente, porque va por orden esto, no importa quién sea, digamos, yo llevo un orden. Por ejemplo, yo tomo las medidas, la primera prueba, y al final los detalles posteriores. exactamente, y después, 15 días después, está su traje. Ese es el lapso de entrega. Y con respecto a los pagos, porque vemos ahí atrás un letrero que tiene que obviamente dejar cancelada una parte del total. 50% cuando pruebo, 50% cuando entrego el traje. Esa es mi manera de trabajar. Horarios de atención, fechas, digamos, y lugar en el que se encuentra usted trabajando actualmente acá en Linares, para darlo a conocer también a la gente. Aquí, Maipú 531, local 19, Linares. El horario mío es de 9:30 a 10, llego, y hasta las 7:30 que cierran la galería. Yo de repente igual atiendo clientes de repente que vienen por su trabajo más tarde. Yo me quedo hasta las 8 o 9 de la noche aquí cortando cuando tengo que cortar, porque tengo que estar tranquilo después que cierran la galería y tengo que cortar traje. Me pongo a cortar después porque entra gente, de repente me desconcentro y hay que estar tranquilo para poder cortar. Don Samuel Yáñez, agradecemos toda, digamos, esta entrevista y bueno, nada, le deseamos todo el éxito también. Oye, yo le agradezco y me sirve para darme a conocer igual más, y le agradezco por su atención y por escucharme de parte de mi vida. Muchas gracias.